Bueno, el tema a tratar hoy es la intervención de musicoterapia en la unidad de cuidado intensivo en la Clínica Universitaria Colombia. Lo primero que quisiera plantear es qué es musicoterapia. Existen múltiples definiciones acerca de lo que es la musicoterapia y lo que no es la musicoterapia. Em, yo puedo decir que escuchar una canción es musicoterapia o tocar la guitarra es musicoterapia. Definitivamente esto no es así. La música tiene efectos terapéuticos, pero el hecho de escuchar una canción que me guste o tocar un instrumento no necesariamente es musicoterapia. Mi definición de musicoterapia es el uso de la música como una ciencia aplicada que está puesta al servicio de los demás con el fin de generar bienestar biopsicosocial y mejorar la calidad de vida de las personas. Además de esto, encontramos otra definición de musicoterapia que esta es dada por la Asociación Americana de Musicoterapia. La define como el uso clínico y basado en evidencia de la música y sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de la música? El ritmo, la tonalidad, el tempo, la melodía. Estos elementos se usan para realizar intervenciones musicales y de este modo alcanzar objetivos individualizados dentro de una relación terapéutica por un profesional acreditado. ¿Qué es lo que nosotros los musicoterapeutas hacemos en la UCI? Nosotros usamos los métodos de intervención que existen en musicoterapia. De pronto, algunos de ustedes nos habrán visto en las unidades con los pacientes, cantándoles canciones, con una guitarra. Lo que nosotros hacemos ahí es que estamos utilizando el método recreativo o reinterpretativo. Es decir, que usamos la música significativa para el paciente, la música que le gusta, que tiene un significado en su vida, y lo que hacemos es que la reinterpretamos en el momento de la intervención. Usamos otro método que es el método receptivo. Este método receptivo puede ir en dos vías. Puede ser que yo simplemente toque música muy suave, música tranquila, música relajada, o también puedo poner música editada o música grabada. Es decir, si el paciente quiere escuchar, eh, por poner un ejemplo, una sinfonía o quiere escuchar una canción de reggaetón o quiere escuchar una salsa que no se pueda interpretar en ese momento, pues lo que hacemos es que usamos el parlante y reproducimos esta música. Luego de eso se hace una verbalización de por qué elige esa música y qué representa pues en su vida, le puede traer buenos recuerdos, eh, lo puede hacer sentir bien, también lo puede traer al momento presente, ¿sí? Ya que pues, los pacientes críticos eh, tienen niveles de ansiedad muy altos y esto ayuda, por ejemplo, a reducir el cortisol. Otro de los métodos que usamos es el método de composición. Entonces, en una intervención, cuando puede haber algún tipo de seguimiento, se puede componer una canción. Nosotros en musicoterapia, diferente a una clase de música, es que nosotros no buscamos la parte estética de la música, es decir, yo no llego a la unidad a enseñarle al paciente a cantar o a enseñarle a tocar un instrumento, sino que lo que buscamos son los efectos terapéuticos que tiene la música. Entonces, en la composición hay un elemento muy importante que son las letras, ¿sí? El paciente puede escribir una letra, puede elegir una canción y se le puede ir cambiando la letra y nosotros los musicoterapeutas vamos facilitando esta composición. Entonces, en musicoterapia no se necesita tener ningún tipo de conocimiento previo de la música. No es necesario saber de escalas, saber de armonía, saber de patrones rítmicos, sino se hace desde una manera muy intuitiva y muy espontánea. Y finalmente, el otro método que usamos es el método de improvisación. La improvisación es la manera espontánea como nosotros creamos la música. Entonces se le puede dar al paciente un instrumento muy fácil de tocar, puede ser una calimba, puede ser un teclado, incluso la misma guitarra que nosotros usamos, el tambor, para que vaya explorando y vaya descubriendo
la improvisación y la musicalidad que hay en el paciente. Nosotros como musicoterapeutas siempre vamos a ir a la musicalidad del paciente y a través de la musicalidad es que vamos logrando los objetivos terapéuticos. Nos centramos en las necesidades de los pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo. Generalmente estas necesidades son un riesgo psicosocial, pacientes que están con alto grado de agitación, pacientes que están muy ansiosos, están estresados, están deprimidos, tienen insomnio o tienen delirio. También pacientes con riesgo neurológico. Podemos acompañar los procedimientos. Muchas veces he trabajado en conjunto con las fisioterapeutas y se hace una terapia donde la música facilita, por ejemplo, los movimientos del cuerpo. Entonces vamos usando diferentes métricas, diferentes ritmos, diferentes armonías y esto genera también lo que nosotros llamamos un entrainment o sincronización, es decir, que se van sincronizando los movimientos de la persona con la música. Ayudamos, por ejemplo, a respirar, a inhalar, a exhalar. Y esto ayuda muchísimo porque es una terapia en conjunto. Entonces, para el paciente es mucho más fácil moverse si está escuchando música. También estamos ante la necesidad de un apoyo no farmacológico al manejo de dolor. Pacientes que tienen mucho dolor, pues la música funciona como un distractor de ese dolor. Incluso puede llegar a reducir el dolor. También estamos ante la necesidad de los acompañamientos en el proceso de duelo y muerte de los pacientes. Acompañamos a los familiares o acompañamos al paciente para que este proceso pueda ser mucho más natural y mucho más digno. También apoyamos la autorregulación fisiológica, pacientes con taquicardia, con la presión arterial alta. Entonces la música ayuda muchísimo a reducir pues estos signos fisiológicos. También pacientes con larga hospitalización. Muchas veces encuentro pacientes que llevan mucho tiempo en el hospital y el ánimo empieza a decaerse, se desorientan, no saben qué hora es, qué día es. Entonces la música ancla al momento presente y pues ayuda a mejorar la calidad de la hospitalización y hacer, digamos que, unas intervenciones mucho más humanas. ¿Qué pasa en el cerebro cuando hacemos intervenciones con musicoterapia? Muy bien, pues la música en el cerebro actúa de muchas formas. Cuando yo llego a la unidad a hacer la intervención con el paciente, yo le digo que ya recibió medicamentos y ahora ya de recibir medicamentos para el cuerpo, va a recibir un medicamento para el alma, ¿no? La música siempre actúa en ambas vías, actúa tanto por el lado emocional como por la parte fisiológica. La música tiene una velocidad de procesamiento en nuestro cerebro de 300 milisegundos. Es el estímulo más rápido que nosotros podemos procesar, más allá del estímulo visual o el estímulo táctil. Entonces, la música actúa directamente en el hipotálamo, en el núcleo accumbens, en el área tegmental vertebral y, como se pueden dar cuenta, tenemos la tonalidad, el ritmo y las letras. La tonalidad por así decirlo, es como el color que yo voy a usar. Entonces voy a usar el color azul o voy a usar el color amarillo o el color rojo. La tonalidad son los colores. De acuerdo a la tonalidad, pues también voy a tener una respuesta diferente. Si uso tonos menores, si uso tonos mayores, entonces va a activar el córtex prefrontal, el cerebelo y el lóbulo temporal. El ritmo, que es algo muy importante. Nosotros tenemos ritmo todo el tiempo al caminar, ¿no? Llevamos un ritmo, nuestro corazón también late a un ritmo. Por lo tanto, desde siempre hemos estado conectados, desde que nacemos estamos conectados con el ritmo. El ritmo activa el córtex frontal izquierdo, el córtex parietal izquierdo y el cerebelo derecho. Y con las letras, cuando la música tiene letras, porque también podemos usar música solamente instrumental, música sin letra, activa el área de Wernicke, el área de Broca, que muchas veces
El canto junto con las letras ayudan para la rehabilitación de los pacientes con algún tipo de trastorno del lenguaje o una afectación del lenguaje, porque el paciente deja de pensar que va a hablar y empieza a pensar que va a cantar. Entonces, se facilita muchísimo la rehabilitación en el lenguaje. Activa el córtex visual, el córtex motor y hay respuestas emocionales ante las letras. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que ocurre cuando escuchamos música en nuestro cerebro. Además de que la música puede estimular la producción de neurotransmisores, ¿sí? Estimula el óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, libera serotonina, dopamina, ayuda a reducir los niveles de cortisol y incrementa la hormona prolactina segregada por nuestro cerebro cuando sentimos tristeza. Además, activa los centros de recompensa y placer en el cerebro. Por eso, cuando nosotros escuchamos la música que nos gusta, sentimos placer, sentimos bienestar, nos sentimos bien, pues porque la música estimula muchísimo la segregación de neurotransmisores. Además, cuando hacemos intervenciones y hay una parte activa de la música, el paciente toca un instrumento o simplemente lleva el ritmo con los ex shakers, pues activa muchísimo la conexión interhemisférica. Los dos hemisferios del cerebro se ponen como si estuvieran fuegos artificiales, ¿no? Es como un estallido. Además, el sistema límbico, las emociones, lo que les decía al comienzo, la música siempre va a ir en ambas vías, va a ayudar a la parte fisiológica y va a ayudar a la parte emocional del paciente. Por eso uno de nuestros objetivos siempre es la mejora del estado de ánimo del paciente. Muchas veces yo llego a la unidad, el paciente tiene un semblante, puede estar irritable, puede estar muy triste, puede estar muy deprimido, y después de la intervención hay un cambio en su emoción, hay un cambio, la persona le cambia el semblante, si tiene el ceño fruncido, pues cambia completamente esto y realmente ayuda mucho a liberar las emociones que pueda tener ahí enquistadas, ¿no? Incrementa la cantidad de neurotransmisores, como lo había dicho antes. La música también actúa a nivel holístico, actúa en la parte cognitiva. Cuando hay pacientes que ingresan por un accidente cerebrovascular, la música ayuda muchísimo a la recuperación de las funciones y las habilidades. Ayuda a la recuperación del lenguaje, de la memoria, de las funciones ejecutivas, de la planeación. Además de eso, también va a ayudar en la parte espiritual del paciente. Nosotros, digamos, no tenemos ningún tipo de inclinación hacia una religión especial o no. Respetamos mucho eso porque hay muchos pacientes que piden música religiosa, otros pueden pedir cualquier otro tipo de música. Lo que nos interesa es que esta música tenga un significado para el paciente. ¿Mm? También actúa en la parte social de las personas, ¿sí? Cuando se hacen las intervenciones y hay familiares presentes, pues la música ayuda muchísimo, digamos, a fortalecer el vínculo. Entonces, siempre hay expresiones a nivel emocional, hay llanto, hay risa, hay caricias, hay palabras amables del familiar al paciente y de este modo se empieza a reforzar ese vínculo familiar. También la Organización Mundial de la Salud ha realizado el estudio Arts and Health, que muestra la evidencia global sobre el papel de las artes en la mejora de la salud y el bienestar, y recomienda pues a todos los gobiernos y entidades aplicar políticas que empleen las artes en el entorno sanitario, especialmente la música. También encontramos contraindicaciones. La música no es inherentemente buena. Me he encontrado también con pacientes en los que yo llego y me dicen, no quiero música porque para mí la música es un estímulo que quiero recibir
en mi casa, sentado en el sofá, tomándome un café, leyendo algún libro y no quiero recibir música en una unidad de cuidado intensivo. Eso es totalmente respetable y me ha pasado algunas veces cuando llego y el paciente no quiere recibir música. Eso también pasa. Cuando el dolor es demasiado intenso y demasiado insoportable, no quieren recibir tampoco música, ¿no? Eso puede llegar a incomodarlos. Pacientes que han llegado por algún tipo de estado convulsivo, también hay que tener mucho cuidado con la música que uno va a usar en este tipo de pacientes, porque lo que puedo hacer es que los puedo estimular y los puedo agitar con la música. Entonces hay que tener mucho cuidado. También pacientes que puedan llegar por consumo de sustancias psicoactivas, la música puede ayudar, ¿no? A que recuerden ese estado compulsivo de consumo y lo que hace es el efecto contrario. Entonces, en este tipo de cosas, somos muy cuidadosos para emplear diferentes tipos de música en las intervenciones que hacemos en la unidad de cuidado intensivo, ya que, claro, el paciente que llega a la unidad de cuidado intensivo, pues es un paciente que está agitado, ¿no? Que tiene un alto nivel de ansiedad. Esto puede causar, pues, digamos, una disnea. eh, y la música es un estímulo que contiene mucha información. La música es analizada por el sistema nervioso central. Puede transmitir estímulos visuales, auditivos, motores. Todo esto se procesa en diferentes áreas del cerebro. Entonces, yo uso mucho también en las intervenciones el canto y el habla. Uso vocales entonadas. Estas vocales entonadas ayudan a relajar al paciente y pueden ayudar, si tiene dolor, a disminuir el dolor. Muchas veces encuentro resistencias, ¿no? Por parte de los pacientes, porque piensan que yo los voy a hacer cantar o que yo llego y les voy a dar una serenata, entonces de una no quieren, pero poco a poco se van suavizando y pues se van dando cuenta de que la musicoterapia realmente les puede dar muchos beneficios. Entonces, eh, las raíces de la musicoterapia es a partir, digamos, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando los músicos empiezan a acudir a los hospitales, donde están pues los soldados heridos en la guerra, con múltiples traumas, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, y se observan que los efectos que provoca la música eh, ayudan, ¿no? A que los pacientes puedan restaurar. Eso es lo que nosotros buscamos. No buscamos sanar, sino que buscamos es restaurar y acompañar a los pacientes en todo su proceso de hospitalización. En la unidad de cuidado intensivo hay mucho paciente que rota, ¿no? El paciente que tenía ayer no será el mismo que tengo hoy. Entonces, es difícil a veces hacer un seguimiento con estos pacientes, que es lo que nosotros quisiéramos hacer, tener una intervención un poco más larga, pues para que realmente la musicoterapia pueda tener efectos eh, a largo plazo, que no sean tan inmediatos y tan focalizados, pero entendemos que a veces es difícil poder hacer este tipo de seguimientos. También quisiera resaltar que existen dos tipos de musicoterapia. Encontramos la musicoterapia activa y la musicoterapia pasiva. La musicoterapia pasiva se basa simplemente en la escucha. Es un poco menos efectiva, pues porque el paciente no está involucrado tocando un instrumento. Y la musicoterapia activa sí es donde la persona interactúa directamente con la música, donde canta, donde puede hacer resonancia con la voz, puede tocar instrumentos, puede hacer movimientos y puede usar todo esto como con efectos terapéuticos. La música, o digamos que se puede considerar como una terapia no verbal. Después, digamos, de la escucha se hace la verbalización. Eso sí es importante, que el paciente diga por qué elige cierta música, qué partes de la letra resalta, ¿no? Muchas veces
encontrado como pacientes que llegan a la UCI por un intento de suicidio y la música que eligen generalmente es música que les sube el ánimo o al contrario, es música que eligen que los hace como recordar ese intento de suicidio, ¿no? Entonces, siempre nosotros en musicoterapia le abrimos las posibilidades al paciente, ¿no? Yo les digo como que, bueno, acá vienen los médicos, vienen las enfermeras, les dicen, tómese esto, haga esto, aquí tiene esto, hay una imposición. Pero cuando nosotros llegamos, abrimos las posibilidades y le decimos al paciente qué es lo que usted quiere hacer, ¿no? ¿Qué quiere? Que toquemos, quiere escuchar, quiere tocar un instrumento, buscamos una canción, componemos, improvisamos, usamos los diferentes métodos y es el paciente quien elige qué es lo que quiere hacer. Pues bien, la musicoterapia tiene muchos beneficios en diferentes patologías y en los distintos estados emocionales que puede sufrir una persona enferma. Eh, a su vez también se puede usar como un método de relajación o como una terapia activa. Para concluir, pues se han demostrado que los estudios y los análisis de la musicoterapia en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos aún no son muy extensos, ¿sí? Todavía estamos ahí en la búsqueda de encontrar resultados mucho, digamos, mucho más globales, pero se puede resaltar que es una terapia alternativa que ayuda al confort del paciente y a que su estancia en la unidad de cuidado intensivo sea mucho menor. Entonces, de esta manera, pues, usamos la música, los elementos de la música para poder brindarle una mejor calidad de vida a los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo.